Todos le temen a Jin Che, el chico que duerme en clase y manda gente al hospital. Pero al nuevo alfa, Yang Yao, no le importa. Se sienta a su lado y, con una sonrisa inocente, lo provoca hasta despertarlo. La respuesta es una amenaza directa. ¿Estás buscando la muerte? El juego acaba de empezar y las garras ya están afuera. No seas como Yang Yao, no molestes a Jin Che mientras duerme. Mejor molesta al botón de like hasta que te preguntes si estás buscando la muerte. Cuando Jin Che entró al aula, lo recibieron con una mezcla de entusiasmo exagerado y susurros cargados de miedo. No era para menos, corría el rumor de que había mandado al hospital a un estudiante mayor durante las vacaciones. Mientras algunos se preguntaban si deberían preocuparse por alguien de la familia Jin, él simplemente pensaba, qué aburrido, y hasta se preguntaba si de verdad daba miedo, ajeno a las miradas curiosas y asustadas que dejaba a su paso. En otra parte de la escuela, en la oficina de segundo año, el maestro Wu daba la bienvenida a un nuevo alumno transferido, Jiang Yao. El maestro lo notaba alto y educado, pero cuando le preguntó por sus padres, Jiang Yao, siempre cordial, explicó que estaban ocupados y que él podía arreglársela solo. La profesora de inglés, Su Beini, se sumó a la bienvenida y el maestro Wu lo presentó como el nuevo alfa de la clase. Una vez cumplido el papeleo y las formalidades, el maestro Wu le indicó a Yang Yao que lo acompañara para recoger sus libros, a lo que este accedió con una sonrisa que escondía un qué molestia por dentro. En el aula, algunos compañeros como Shang Ke y Chen Ying comentaban sobre un hombre alto que habían visto, sin saber que se referían a Yang Yao o al maestro Wu. Chen Ying, la presidenta de la clase, les pedía que no hicieran ruido para no despertar a Jin Che, que dormía plácidamente sobre su banco. No mucho después, el maestro Wu entró con Yang Yao, quien inmediatamente captó la atención por su altura. El maestro lo presentó oficialmente, pidiendo un aplauso de bienvenida. Yang Yao se presentó como un alfa con varios pasatiempos, como ver anime y leer. Pero entre el aplauso moderado, se escucharon algunas voces que dudaban de su confiabilidad, lo que a Yang Yao pareció molestarle un poco. Como solo quedaba un asiento libre, en la última fila junto a la ventana, el maestro le pidió a Yang Yao que lo ocupara, ya que su altura no sería un problema ahí. Antes de sentarse, el maestro intentó despertar a Jin Che, quien estaba en ese mismo banco, dormido. Jin Che levantó la cabeza a regañadientes, bostezando, mientras el maestro le decía que fuera más activo. Yang Yao, ya sentado, notó la bonita letra de Jin Che en sus libros y, con la excusa de no estar familiarizado con la edición, le preguntó si podía ver su libro. La respuesta de Jin Che fue fría y directa. No me molestes, mientras le empujaba el libro. Yang Yao lo tomó con un gracias, pero Jin Che ya había vuelto a su siesta, dejando a Yang Yao observándolo y pensando para sí mismo que, visto así, era muy lindo, como un omega. Cuando la clase terminó y el maestro Wu dio por finalizada la jornada, Yang Yao decidió seguir molestando a Jin Che. Lo despertó de su sueño empujándolo ligeramente, provocando que los libros de Jin Che cayeran al suelo. ¿Estás buscando la muerte?, le preguntó Jin Che con una mirada furiosa, mientras Yang Yao mostraba una expresión de sorpresa inocente, sabiendo que era todo parte de una pequeña actuación. A pesar de la hostilidad, Yang Yao siguió con su juego, llamándolo conejito y pidiéndole que no lo ignorara, mientras Jin Che solo quería volver a dormir. En medio de la tensión, un compañero con lentes llamado Han Meng interrumpió la cena, advirtiéndole a Yang Yao que no se metiera con Jin Che. Le contó que Jin Che tenía un trastorno por estrés alfa y no le gustaba que lo tocaran. Para que entendiera bien, le relató una historia del primer día de secundaria, cuando él mismo, queriendo ser amigable, le dio un toque en el hombro a Jin Che y lo llamó hermoso beta. La respuesta de Jin Che fue tan violenta que terminó con Han Meng por los suelos. Al parecer, Jin Che venía de una familia poderosa y tenía fama de matón, así que el mensaje era claro, era mejor no tener nada que ver con él. Yang Yao solo respondió con un claro, pero su sonrisa enigmática mostraba que la advertencia no lo disuadiría. Esa noche, en el dormitorio escolar, Yang Yao intentaba relajarse después de ducharse. Su teléfono sonó. Era Yao Cheng, un viejo amigo, que le preguntaba por qué no estaba ya intimidando a la gente de su nueva escuela. Yang Yao, un poco irritado, le dijo que ya no se quedaría en Shiheng y que su amigo le informara cuándo se iría a casa el fin de semana. Yao Cheng, aliviado, le preguntó por la nueva escuela, en particular si había omegas atractivos. Yang Yao respondió que no había visto nada sorprendente, pero en su mente, la imagen de los ojos de Jin Che apareció. Si hay uno, lamentablemente es un beta, pensó, descartándolo rápidamente por su ferocidad. Yang Yao insistió con la idea de presentarle omegas tradicionales y de buena calidad, pero Yang Yao ya no estaba tan interesado en esas ideas. Reflexionó sobre si la gente lo quería por quien era o solo por su apariencia y estatus, preguntándose si lo seguirían queriendo si fuera mediocre. Después de un breve momento de autocrítica sobre su mala persona y sus problemas, cortó la llamada. Pero su intento de dormir se vio frustrado por un ruido constante y molesto de brrr y golpes que venía del cuarto de al lado. Molesto por la interrupción, Yang Yao se abotonó la camisa de pijama y, con una sonrisa forzada, se dirigió a la puerta del vecino.
tocó cortésmente y dijo que era de la habitación 307. La puerta se abrió y, para su sorpresa, era Jin Che, quien lo miró sin mucha emoción mientras sostenía una sierra de mano. Jin Che preguntó si había pasado algo, a lo que Yang Yao, un poco descolocado por la sierra, se disculpó por la mañana, aunque añadió con un tono de fastidio que la broma ya no le parecía divertida. Yang Yao le preguntó a Jin Che por qué hacía tanto ruido, a lo que Jin Che le preguntó si ese era su dormitorio. Jin Che simplemente le dijo: «Yo soy el único acá, estoy cortando madera». Yang Yao, atónito, le preguntó: ¿madera? A lo que Jin Che respondió con un: ¿qué otra cosa podría cortar? ¿No tenés sentido? ¿Común? Yang Yao, ya sin paciencia, se acercó a Jin Che y le exigió que hiciera menos ruido, que no podía dormir. Jin Che, imperturbable, le preguntó si era tan ruidoso y luego cuestionó por qué nadie más lo había visitado en 2 días si era así, como si Yang Yao fuera el único atrevido a quejarse. Yang Yao, con el celular en la mano, amenazó con grabarlo para que le creyera. Finalmente, Jin Che accedió a no hacer ruido esa noche. Con un «bueno, tené cuidado, nos vemos mañana», Yang Yao se despidió. Jin Che le respondió con un simple y le cerró la puerta de un portazo. Yang Yao se quedó parado en el pasillo, mirando la puerta cerrada, reflexionando sobre el encuentro. «Nunca he visto a alguien tan violento», pensó para sí mismo. Era evidente que Jin Che era un hueso duro de roer. Mientras Yang Yao seguía pensando que Jin Che era un hueso duro de roer, la jornada escolar continuaba. En la clase, un compañero se le acercó, presentándose como Yang Guilé, el delegado de matemáticas, para pedirle la tarea. Yang Yao, con su sonrisa de siempre, le entregó el trabajo, pero no perdió la oportunidad de preguntarle a Yang Guilé si era un omega. Justo en ese momento, un golpe fuerte en el pupitre interrumpió la escena. Jin Che, que hasta ese momento parecía dormido, se levantó con un aura de fastidio y confrontó a Yang Yao, pidiéndole que dejara de acosar al omega. Yang Yao, con su habitual tono de inocencia, se defendió, diciendo que solo estaban teniendo una conversación normal y acusó a Jin Che de tener la pinta de un matón. La tensión entre ambos se sentía en el aire, pero la entrada del profesor puso fin a la discusión, obligándolos a sentarse de nuevo. Más tarde, en la cafetería, Yang Yao extrañaba la compañía de su amigo Chao Cheng. Vio a Jin Che sentado solo y decidió acercarse. Sin pensarlo 2 veces, se sentó frente a él. Jin Che lo miró con fastidio y le preguntó por qué se sentaba ahí. Yang Yao, con una mezcla de desafío y descaro, le devolvió la pregunta, reclamando su derecho a sentarse donde quisiera. «Si no te impones, te pasan por encima», pensó para sus adentros. Jin Che lo acusó de ser malo, pero Yang Yao se hizo el ofendido, justificando su actitud al recordar la noche anterior. «No soy como vos, que golpeas mesas y rompes sillas», le dijo, haciendo referencia a la vez que Jin Che lo había confrontado por el ruido de la sierra. Yang Yao incluso llegó a disculparse por haber perturbado su sueño esa noche, aunque era evidente que su intención era más bien seguir provocándolo. Internamente, se reía de su propia actuación. La discusión llegó a un punto álgido cuando Yang Yao le sugirió a Jin Che que si tenía algún problema con él, fuera con el profesor a pedir un cambio de asiento. Con una mirada calculadora, pensó para sí mismo que no tenía paciencia para los omegas, y mucho menos para los betas, y que si a alguien no le habían dado una lección, él mismo se encargaría de hacerlo. Jin Che, sorprendido, se levantó y se fue, murmurando que casi nadie se sentaba con él. Yang Yao quedó solo, con la comida fría, y se preguntó qué acababa de pasar. Mientras Yang Yao caminaba por el campus, un poco confundido, vio a Yang Yao a lo lejos. Llevaba una bolsa y se acercaba a alguien. Yang Yao se escondió para escuchar y alcanzó a oír a Jin Che decir: «Esto lo hice para vos, ¿te gusta?». Yang Yao, con el corazón acelerado, pensó: ¿será una confesión? Pero la verdad era mucho más sencilla y más incómoda para Yang Yao. Asomándose detrás de un arbusto, vio que Yang Yao le estaba entregando la bolsa a otra persona. Yang Yao sonrió, un poco avergonzado por su error, pensando para sí mismo: vaya, con que el pequeño malhumorado tiene a alguien que le gusta. Resultó que esa persona especial era su hermano menor, Jin Se. Jin Che le entregó una torre de madera hecha a mano, un regalo de cumpleaños que había hecho con esfuerzo. Pero la respuesta de Jin Se fue un baldazo de agua fría. «No lo quiero, lo único que quiero es que te vayas de la casa y de la escuela». Yang Yao, que había estado observando la escena con curiosidad, enseguida se dio cuenta de su error. No era un interés romántico, sino un conflicto familiar. El chico era el hermano menor de Jin Che y, por lo visto, un verdadero idiota. Jin Che, aunque visiblemente dolido, intentó mantener la calma y le preguntó a su hermano qué quería que hiciera. La respuesta de Jin Se fue aún más hiriente. «Nada, deja de hacer esto. Tus promesas son una mierda para mí». Con eso, se dio la vuelta y se fue, dejando a Jin Che solo con el regalo rechazado. Fue entonces cuando Jin Che notó a Yang Yao. «¿Por qué estás acá?», le preguntó, sorprendido. Con total descaro, Yang Yao admitió que había estado escuchando a escondidas, porque el ruido de Jin Che haciendo la torre de madera le había impedido dormir. Por supuesto, Yang Yao no tardó en usar la situación para provocarlo, burlándose de la forma en que su hermano le hablaba y comparándola con su propia buena relación familiar.
No dudó en decirle que había encontrado su punto débil. La provocación escaló cuando Yang Yao pateó la bolsa de regalo. Jin She enfurecido lo confrontó, pero Yang Yao ignoró su enojo. Agarró la torre de madera y notó las heridas en las manos de Jin She, deduciendo que eran del trabajo. Aún así, siguió pinchándolo, contando cómo él sí sabría poner en su lugar a su propia hermana si se le atreviera a hablarle así. Lo sorprendente fue que ante la anécdota de Yang Yao sobre cómo disciplinó a su hermana quitándole todos los dulces, Jin She soltó una pequeña sonrisa. Yang Yao aprovechó para decirle que se veía bien sonriendo y que debería hacerlo más seguido. Jin She, con su actitud habitual, le preguntó si lo estaba acosando de nuevo. Yang Yao lo negó, aclarando que solo le gustaban los omegas bonitos, a lo que Jin She respondió que ningún omega bonito se interesaría en él. Aún así, Yang Yao le extendió la mano ofreciéndole ser amigos si su malvado hermano no lo quería. «No, vete al diablo», respondió Jin She apartándolo. Yang Yao se rió, aceptando que por ahora su conejito todavía tenía una actitud difícil. Más tarde, después de clases, el cielo se cubrió de truenos. Yang Yao caminaba, pensando en lo aburrida que era la escuela y extrañando su ciudad natal, a su hermana y la falta de amigos en ese lugar. Para su sorpresa, Jin She se le acercó y le preguntó qué estaba mirando. Yang Yao notó un ligero cambio en la actitud de Jin. Confesó que estaba pensando en su casa. Jin She, sin rodeos, le dijo que estaba loco y que se quitara del camino. Yang Yao no pudo evitar sonreír. El camino era largo, pero quizás ese pequeño avance significaba algo. Jin She se iba del colegio cuando un trueno estruendoso lo hizo temblar, revelando un miedo inesperado que Yang Yao notó de inmediato. Horas después, mientras Yang Yao hacía una videollamada con su hermana menor, Xiao Rou, que se quejaba de la tarea y de los truenos que también resonaban en su casa, su mente volvió a su vecino. Un ruido en el pasillo lo hizo pensar en Jin She, y de pronto, ahí estaba, tocando a su puerta. Jin She le explicó que había roto una olla de barro por accidente, pero Yang Yao, con esa chispa de malicia en los ojos, lo interrumpió. «¿A vos te dan miedo los relámpagos, verdad?» Jin She lo negó rotundamente, intentando mantener su fachada de alfa inquebrantable, pero Yang Yao, burlón, lo comparó con su propio papá. Más tarde, los encontramos practicando inglés, y la dinámica de siempre seguía. Yang Yao acusaba a Jin She de usar palabras simples, y Jin She le respondía que era porque él era demasiado tonto para entenderlas. Volviendo al dormitorio, Yang Yao no paraba de insistir que solo no le gustaban los ruidos fuertes, no que tuviera miedo. Después de un rato parado en la puerta, Yang Yao, sin invitación formal, simplemente entró al dormitorio de Jin She, que intentó disculparse por el desorden. Pero, para sorpresa de Jin She, a Yang Yao le pareció todo muy ordenado. Observó con curiosidad un frasco lleno de estrellas de papel, y le preguntó por qué las guardaba, si su hermana había perdido el interés en ellas hacía años. Jin She respondió que las hacía porque le parecían bonitas y que no veía dónde estaba lo malo. En ese momento, otro trueno hizo que Jin She se encogiera de miedo detrás de las cortinas. Yang Yao sonrió para sí mismo, confirmando que su conejito seguía asustado. Aprovechando el momento, le propuso que fuera su compañero de cuarto. Pero Jin She lo rechazó de inmediato, explicando que nunca compartiría habitación con un alfa debido a su trastorno. Yang Yao, lejos de rendirse, insistió. Si no querían compartir habitación, al menos podrían estudiar juntos, ya que él era pésimo en inglés. Tras un poco más de resistencia, Jin She, a regañadientes, aceptó ayudarlo solo por hoy, y abrió el libro. Horas después, a pesar de la lluvia que golpeaba la ventana, ambos seguían concentrados en los estudios. Yang Yao notó lo hábil que era Jin She con el inglés y este le explicó que era el resultado de haber crecido en el extranjero. Al terminar la sesión, Yang Yao se estiró y anunció que era hora de dormir. Jin She lo miró con una expresión que invitaba a la pregunta de si se iba tan pronto, a lo que Yang Yao no dudó en responder con un picarón. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿El lindo conejito quiere que pasemos la noche juntos? Jin She se indignó y le preguntó si se estaba burlando, pero Yang Yao, sin perder la sonrisa, le aclaró que no, que solo le parecía lindo. Lo llamó intimidante, pero adorable a veces. Jin She, ya acostumbrado a sus bromas, solo le lanzó un «¿Quieres morir?», que Yang Yao recibió con risas y disculpas, sin entender por qué siempre lo amenazaba. Para su sorpresa, Jin She no lo golpeó y hasta soltó una pequeña risa, lo que dejó a Yang Yao pensando en el cambio sutil de su relación. Y así fue como la primera semana de clases terminó. Las confrontaciones se convirtieron en bromas amistosas y aunque a veces no estaban de acuerdo, nunca surgían problemas graves. Todos en la clase notaban la buena onda que se había formado entre ellos. Muchos alumnos se sorprendían de que Yang Yao se llevara tan bien con el tirano de la clase, pero él pensaba que Jin She no era tan aterrador como lo pintaban. Un día, en el patio de juegos, mientras Jin She tomaba aire fresco en un banco, Yang Yao se acercó y se sentó a su lado, buscando compañía. Incluso invitó a otro compañero, pero este, quizás por miedo a Jin She, prefirió mantenerse alejado. A Jin She no le gustó la cercanía de Yang Yao y le pidió que se alejara.
Yang Yao, con su habitual osadía, le preguntó si tenía calor, sugiriéndole que se bajara el cierre de la chaqueta. Pero Jin Che fue claro, no era el calor, simplemente no quería que estuviera tan cerca. Yang Yao intentó convencerlo de que los amigos se sientan juntos y que el otro chico también podía ser su amigo, pero Jin Che rotundo dijo, no quiero. Cuando Yang Yao intentó rodearlo con el brazo, Jin Che lo apartó con molestia y se fue enojado, dejando a Yang Yao un poco nervioso y al otro compañero asombrado por su valentía. El compañero no podía creer que Yang Yao se atreviera a sentarse junto a Jin Che después de que éste lo había golpeado en el pasado, y le advirtió que su temperamento era muy complicado. Yang Yao seguía sin ver a Jin Che tan aterrador como decían, preguntándose si un beta los intimidaba tanto. El otro chico se preocupó por la poderosa familia de Jin Che y si su padre o su hermano alfa buscarían venganza. Yang Yao, sin darle mucha importancia, pensó que el hermano de Jin Che no le interesaba en lo más mínimo a este, e incluso sentía que ese mocoso merecía una lección. Curioso, le preguntó el nombre y el grado del hermano. Se enteró de que Jin Se, el hermano menor de Jin Che de la clase 3, era el jugador más popular de la escuela y atraía a todos los omegas. Yang Yao, al ver a Jin Se en la cancha de básquet rodeado de admiradores, se sorprendió y se dio cuenta. Ese mocoso era su rival de amor con los omegas. Mientras tanto, Jin Che, desde lejos, observaba a su hermano menor. A sus ojos, Jin Se era el estudiante más dedicado de toda la escuela. El ambiente en el campus era un bullicio de clubes estudiantiles buscando nuevos miembros. Desde el club de fútbol que presumía tener a la estrella alfa Jin Se, hasta grupos que ofrecían ser un lugar mixto o mantenerse informado con las últimas noticias. Entre todo el caos, Yang Yao charlaba con una compañera sobre la falta de reclutas para su club. No muy lejos, ajeno a todo el alboroto, Jin Che estaba cómodamente dormido en una silla, apoyado sobre una mesa de registro de clubes. De pronto, Yang Yao se acercó a Jin, que seguía dormido, y lo despertó con el apodo de Conejo, diciendo que tenían interesados en el club. Jin Che, desorientado, miró a su alrededor y, al no ver a nadie, lo acusó de mentiroso. Yang Yao solo se rió y le dijo que si seguía durmiendo, ¿cómo iba a ver a alguien? Jin Che, con su habitual pesimismo, se quejó de que el club de artesanía no atraía a nadie y que nadie se uniría porque a él le tenían miedo. Aseguró que podía hacerlo solo, sin muchos miembros, a lo que Yang Yao, con una sonrisa, le pidió que le indicara dónde firmar. Pero al revisar el formulario, Jin Che se dio cuenta de que ya había 10 estudiantes inscritos. Sorprendido, confrontó a Yang Yao, quien se hizo el desentendido, diciendo que nunca había afirmado ser el único. Jin Che, molesto, le preguntó si conocía a los nuevos miembros, preocupado de que el club dejara de ser tranquilo. Yang Yao solo pudo decirle que entre los inscritos estaban el presidente de una clase y un chico de último año con problemas de salud. Curioso por cómo Jin Che había logrado mantener un club tan poco popular, Yang Yao le preguntó. Con un poco de vergüenza, Jin Che admitió que sus padres habían hablado directamente con el director para asegurarse de que el club continuara. Yang Yao, con una mezcla de burla y asombro, lo llamó joven maestro Jin por su clase privilegiada y le recordó que como recién llegado, la limpieza del taller le tocaba a él. Jin Chen entonces preguntó por el salón del club y Yang Yao le dijo que era el cuarto 306, el mismo dormitorio donde él trabajaba, explicando así los ruidos que Jin Che había escuchado antes. Un día, Yang Yao fue al dormitorio taller 306, que parecía haber adoptado como su propio espacio. Tocó la puerta y le avisó a Jin Che que iba a dormir, recalcando que ese no era lugar para una clase. Había hecho un esfuerzo, lavándose el pelo y poniéndose ropa nueva, algo inusual para él. Al verlo, Jin Che se enojó, pidiéndole que dejara de gritar. Yang Yao, siempre provocador, le preguntó cómo quería que lo llamara, sugiriendo apodos como Cheche o Hermano. Después de entrar, Jin Che lo interrumpió. Él le había pedido que limpiara su propio dormitorio, no que él se encargara del desorden de Yang Yao. Yang Yao, astuto, le mostró una comparación implícita entre su propio dormitorio caótico y el de Jin Che, impecable, y le dijo que solo tenía que limpiar los restos del trabajo manual que él hacía. Jin Che insistió en que, si Yang Yao se había unido al club, tenía que participar. Pero Yang Yao se negó rotundamente, diciendo que no conocía la escuela. Jin Che, frustrado, le lanzó una pequeña bolsa de arcilla. Yang Yao, sin entender, preguntó qué era. Jin Che, con un toque de sarcasmo, le preguntó si nunca veía anime o sabía de figuras de plastilina. Yang Yao sonrió, sorprendido de que Jin Che recordara algo que había mencionado de pasada. Admitió que de vez en cuando miraba anime, pero no era un experto. Jin Che le explicó que la arcilla era como plastilina y que podía pellizcarla como quisiera. Yang Yao, sin embargo, se mostró reacio, pensando que era un juego de niños. Con una sonrisa desafiante, Yang Yao le preguntó a Jin Che si el trabajo manual era demasiado beta para él, dándole un leve golpe con la pierna para provocarlo. Jin Che, sin decir nada, lo miró. Yang Yao prometió que le mostraría lo que podía hacer. Tomó la arcilla, la estiró y amasó con destreza, y en un instante creó un pequeño conejito. Jin Che lo miró, incrédulo, y preguntó qué era. «Un conejo», respondió Yang Yao, orgulloso. A pesar de la obvia habilidad, Jin pensó para sí mismo que todo lo que salía de las manos de Yang Yao era espantoso. Viendo la expresión de asombro de Yang Yao le preguntó qué le pasaba.
Luego, sin dudar, aplastó el conejito entre sus manos con una sonrisa maliciosa, diciendo que eso era lo que pasaba cuando lo intimidaban. Yang Yao le respondió con una sonrisa, aunque notó que Jin Che lo miraba como si estuviera loco. El alfa guardó el conejito aplastado en su bolsillo, mientras Jin, algo divertido, pensaba para sí mismo que este chico tenía un problema serio, pero que le gustaba sonreír. Al terminar el día de clases en el club, Yang Yao se encontró con un viejo amigo en un restaurante de hot pot. Su amigo, emocionado por verlo, le contó que desde que se fue, los otros chicos del instituto se habían descontrolado un poco. Yang Yao, con su habitual arrogancia, dijo que él siempre fue el que los ponía en su lugar, y que ahora que no estaba, se portarían bien. Su amigo le advirtió que tuviera cuidado, que ahora estaba solo, y que sus feromonas no lo protegerían de un grupo. Pero Yang Yao, seguro de sí mismo, solo sonrió y afirmó que sus feromonas eran tan potentes que ni él mismo las controlaba. De repente, el amigo se puso serio y le preguntó a Yang Yao si el gran logro al que se refería era la vez que casi secuestraran a su hermana. Yang Yao se quedó en shock, visiblemente afectado por el recuerdo. Su amigo, al ver su reacción, se apresuró a consolarlo, diciéndole que no era su culpa y que no hablaran más de eso. Para cambiar de tema, le preguntó qué tal le iba en su nueva escuela. Yang Yao, aún un poco pensativo, dijo que nada en particular, solo que había conocido a un lindo beta, imaginando a Jin Che con orejas de conejo. Su amigo se sorprendió, pues Yang Yao siempre se había fijado en omegas. Yang Yao explicó que al principio pensó que Jin Che era un chico pesado, pero que resultó ser bastante tranquilo. Le gustaba molestarlo, porque sus reacciones eran muy divertidas. Su amigo, divertido, le dijo que parecía que se llevaban bien. Yang Yao asintió, añadiendo con una sonrisa que Jin Che era guapo y que, si fuera Omega, hasta lo perseguiría. Su amigo se escandalizó por la idea de que Yang Yao persiguiera a un beta o a un Omega, que no fuera gentil ni obediente ni pudiera darle hijos. Yang Yao, jugando con las palabras, dijo que solo bromeaba, que un alfa y un omega eran la pareja ideal para cuerpo y alma, y que cómo iba a gustarle un beta, su compañero debía ser un omega. Muchos años después, con Jin Che a su lado, Yang Yao, entre risas, le confesó que todas esas palabras ambiguas y provocaciones iniciales habían sido a propósito. Al fin y al cabo, desde el primer momento en que lo conoció, se había enamorado de él. Jin Che, con una mezcla de sorpresa y cariño, lo llamó acosador. Pero dejando de lado el futuro, en el presente, octubre, trajo consigo la jornada deportiva anual y con ella la presión para que los alfas de cada clase se inscribieran en los eventos. La presidenta de la clase le pidió a Yang Yao que participara en la carrera de relevos, pero él, lejos de querer sudar, intentó zafarse. Con su sonrisa característica, sugirió que su compañero de mesa, Jin Che, podría ser una mejor opción. Luego, prometió a la presidenta que él se encargaría de convencerlo. Así, se volteó hacia Jin Che, llamándolo Cheche y buscando su atención. Jin Che, fiel a su estilo, lo ignoró, pidiéndole que lo dejara en paz. Yang Yao, con su habitual astucia, empezó a picarlo, preguntándole si le daba vergüenza y si necesitaba un abrazo para superar la timidez. Sabiendo del trastorno de Jin Che, este comentario lo puso visiblemente incómodo. «No me abraces, no puedo», le dijo Jin Che, al borde de su límite. Pero Yang Yao, en un movimiento rápido, se acercó a su oído y le susurró: «Conejo tonto, te engañé». Había logrado su objetivo. Después de firmar a Jin Che en la lista de relevos, se fue, dejando a Jin Che solo, frustrado y dándole una patada a la silla vacía de al lado. Más tarde, durante el estudio nocturno, Yang Yao no perdió el tiempo. Empezó a tirarle papeles arrugados a Jin Che, exigiendo que le prestara atención. Jin Che, aunque molesto, no pudo evitar echarle un vistazo a cada papelito. Los mensajes eran una serie de disculpas, lamentando el malentendido de la hora del almuerzo y pidiendo perdón. «¿Me odias, Cheche?», leía uno. Con un resoplido de fastidio, pareció dar por terminada la penitencia de Yang Yao. Pero el alfa no se daba por vencido tan fácil. Cuando la campana anunció el final de las clases, Yang Yao detuvo a Yang Yao. «Cheche, me he disculpado un montón de veces. ¿Aún no me perdonas?» «¿Vos cuándo te disculpaste?», le respondió Jin Che, sin rodeos. Xian Shao le recordó todas las notas que le había enviado, pero Jin Che lo desestimó, diciendo que su letra era tan fea que ni las leyó. No estaba enojado, solo se sintió estúpido con tanta cursilería. Xian Shao, lejos de disculparse, le dijo que era un tonto. Jin Che le devolvió el cumplido: «¿Quién quiere ser un idiota con vos?». La discusión era más una broma entre ellos que una verdadera pelea. Xian Shao, aprovechando la cercanía, intentó ponerle una mano en el hombro, pero Jin Che, debido a su trastorno por estrés alfa, se tensó y se apartó. El alfa notó que a su conejito Cheche no le gustaba para nada el contacto físico. Cambiando de tema, Xian Shao preguntó por el club de artesanía. Jin Che le explicó que se habían quedado sin materiales y tenía que salir de la escuela a comprarlos. El alfa, ni tonto ni perezoso, se ofreció a acompañarlo. Jin Che, con una sonrisa pícara, le advirtió que si se metía en problemas, lo dejaría solo. Xian Shao solo pudo aceptar la advertencia con una expresión cómica. Mientras seguían su camino, era evidente que su dinámica era una mezcla de torpeza y afecto. Por dentro, ambos se sentían un poco tontos, pero disfrutaban de ese ida y vuelta. Días después, en el aula, la conversación giraba en torno a un nuevo alfa de la secundaria Aurora.
Los rumores decían que era un matón, un tipo llamado Fei, que podía con 10 y tenía la reputación de acosar omegas. Lo más preocupante es que como ya no podía molestar en su propia escuela, ahora apuntaba a la de ellos. Xian Zhao escuchó con atención, y por un momento la descripción del tal Fei pareció golpearlo. Una sonrisa enigmática se dibujó en su rostro. La noche llegó y con ella el estudio. Xian Zhao estaba en el aula, pero Jin Che no aparecía. El timbre ya había sonado, y la preocupación de Xian Zhao crecía. Pensó en los rumores sobre el matón y en el trastorno de Jin Che. Si alguien como Fei se atrevía a tocarlo, las cosas podrían terminar muy mal, pensó Xian Zhao. Decidió que no podía quedarse quieto y salió a buscarlo. Justo cuando iba a salir, se encontró con Jin Che. Le preguntó si la demora era porque estaba comprando algo, y Jin Che le mostró unas notas estrelladas que había conseguido para el club. En ese momento, un compañero de clase llegó corriendo, totalmente alterado, con una noticia terrible. Yang Jile, el omega al que Jin Che había defendido antes, había sido tomado por la fuerza por ese mismo matón de Aurora. Unos días más tarde, el ambiente en la escuela estaba tenso. La dirección había emitido comunicados sobre la seguridad. Yang Yao le preguntó a Jin Che si había visto a alguien sospechoso. Jin Che, con su humor característico, le respondió que si tenía que elegir, el más sospechoso era él. Yang Yao intentó restarle importancia a los rumores del matón, sugiriendo que quizás ya se había detenido por las advertencias de la escuela. Pero el miedo era real. Los estudiantes seguían hablando en los pasillos sobre el acoso que había sufrido otro omega. Yang Yao, viendo el peligro, insistió en acompañar a Jin Che a su dormitorio después del estudio nocturno. «Cheche, vení conmigo, te acompaño», le dijo. La respuesta de Jin Che fue directa y sin rodeos. «Vete a la mierda». Yang Yao, imperturbable, le recordó que su propio hermano Alpha no lo protegía, así que él podría hacerlo. Esa mención del hermano fue como encender una chispa. «Cállate, no menciones a mi hermano», espetó Jin Che furioso. Yang Yao, con una mirada inquisitiva, le preguntó si no tenía miedo de que un día lo juzgaran igual que a otros. Mientras tanto, en el aula, la conversación se puso seria cuando Han Meng y otros compañeros hablaban de Yang Jile. Al parecer, el omega fue atacado por un alfa y ahora estaba recibiendo tratamiento psicológico. Han Meng se lamentaba de lo sucedido, preocupado por cómo algo así podría dejar un trauma permanente. De repente, una compañera de cabello rosado intervino con un grito, molesta, porque culpaban a Yang Jile por haber salido de noche. Ella insistía en que no era su culpa, sino del agresor. Han Meng, sin embargo, creía que el problema era que un alfa acompañara a un omega solo en la noche. Después, le recomendó a Jin Che que no anduviera solo, pero Jin Che, con su habitual frialdad, señaló que para un alfa la vida era más fácil. Pero para los omegas, los peligros apenas empezaban. Más tarde, durante la hora de gimnasia, Jin Che y Han Meng se encontraron en la cancha de baloncesto, observando a Jin Se, el hermano menor de Jin Che, jugar con una habilidad deslumbrante. Han Meng comentó sobre la popularidad de Jin Se y la tensa relación entre los hermanos, sugiriéndole a Jin Che que no se metiera en esos dramas. Pero el drama llegó solo. Jin Se, al ver a su hermano, no tardó en acercarse, quitándole la pelota a Han Meng y exigiéndole a Jin Che que no lo llamara hermano, que no se atreviera a decir que eran familia. La animosidad era clara. Han Meng intentó mediar con un comentario sutil sobre el verdadero significado de odiar a alguien, pero los hermanos estaban en su propio mundo de reproches y lanzamientos de baloncesto cargados de resentimiento. Esa noche, durante el estudio, el ambiente en el aula era de alboroto. Los compañeros hablaban de un estudiante al que estaban intimidando, Xu Guang, y la presidenta de la clase incitaba a ir a ver el fiasco. Yang Yao, que también estaba allí, se mostró poco impresionado con la situación. Han Meng le preguntó a Jin Che si le parecía bien lo que estaba pasando, a lo que Jin Che respondió con un simple «¿Está bien, supongo?». Han Meng, exasperado, le reprochó sus bajos estándares, incluso mencionando si le parecía guapo el chico intimidado, y comparándolo con otros matones. Jin Che, sin dudar, le afirmó que sí, que el chico era más guapo que él. Han Meng, molesto, terminó criticando el largo flequillo de Jin Che y sus gafas, insinuando que le tapaban los ojos. Pero Han Meng no se quedó callado y siguió metiéndose con Jin, criticándole ahora el pelo y sus gafas, diciendo que no entendía la moda y que se veía como alguien de hace años. Jin Che se defendió, preguntándole si él se teñía el pelo y por qué sus ojos se veían raros. Han Meng, con una sonrisa atrevida, lo invitó a acercarse para probar la belleza de este hermano, lo que hizo que Jin se echara para atrás, llamándolo loco. La conversación, sin embargo, pronto tomó un giro más serio. El grupo de amigos de Han Meng estaban indignados, hablaban de Fei Ge y los 4 guardianes y de cómo los omegas eran acosados sin que nadie los protegiera, especialmente después del ataque a Yang Jile. Incluyendo a Sasha Tang, la líder omega del departamento de artes, estaban indignados. No la subestimes por ser omega, es la líder del departamento de artes de nuestra escuela. Ella incluso puede ser peor que un alfa cuando se enoja. Es una chica muy mandona. Se quejaban del profesor, que solo se preocupaba por las apariencias, y de cómo los omegas tenían miedo de pedir ayuda por los chismes.
Con la voz llena de furia, juraron que no dejarían que los culpables se salieran con la suya y que le romperían la cara al alfa responsable. «Suéltame, voy a matar a ese par de idiotas. No te muevas, ellos son mayores». Decididos a no quedarse de brazos cruzados, planearon conseguir información sobre los atacantes. Han Meng le preguntó a Yang Yao si conocía a alguien de la otra escuela que pudiera ayudar, y Sasha Tang se ofreció voluntaria para conseguir los detalles, asegurando que no permitirían que Fei o nadie más volviera a molestar a Yang Yile o a cualquier otro omega de su clase. Han Meng, impresionado, le dijo a Yang Yao lo bueno que era. Yang Yao simplemente respondió con un «sí, ya lo sé», aunque en su mente pensaba lo lindo como un omega que era Han Meng. Han Meng, al escuchar eso, se ofendió. «¿Quién sos vos para definir quién es lindo o para encasillar a alfas, omegas y betas?», le replicó, argumentando que cada persona es diferente y que un beta podía ser inteligente, fuerte o lindo como cualquiera. Yang Yao, en su fuero erno, admitió que Han Meng tenía un buen punto y que por primera vez le habían enseñado algo. Pero esa revelación duró poco, porque al instante Yang Yao volvió a sus pensamientos habituales, afirmando que seguía buscando un omega gentil, obediente, guapo y que pueda dar a luz un bebé. Jin Che, que había escuchado toda la discusión con una paciencia cada vez más escasa, le dijo a Yang Yao que podía estar con quien quisiera, que no era asunto suyo y que lo consideraba una pérdida de tiempo. A pesar de la fría respuesta, Yang Yao persistió, invitando a Jin Che a cenar esa noche. Un compañero escuchó la invitación y se emocionó, preguntando dónde irían, pero Jin Che lo cortó de raíz, diciéndole a Yang Yao que fuera solo y se buscara a alguien más. El compañero intentó sumarse, pero Yang Yao le explicó que llevaría a Jin Che a cenar para devolverle el favor de las notas de inglés. El compañero, sorprendido, preguntó si era una cita. Jin Che, visiblemente molesto, negó rotundamente y se fue rápidamente. Yang Yao intentó detenerlo para devolverle el favor, pero Jin Che lo rechazó, sabiendo que Yang Yao solo quería pasar el rato y no realmente devolverle ningún favor. Le pidió que no lo molestara y se despidió. Mientras Yang Yao veía a Jin Che irse, Han Meng y otro compañero hablaban de él. Se sorprendieron de que Yang Yao hubiera sobrevivido tanto tiempo al lado de Jin Che, recordando que cuando llegó, todos pensaron que no duraría ni 2 días antes de pedir un cambio de asiento. Yang Yao, sin inmutarse, respondió que no quería cambiar de lugar porque su compañero de mesa era muy interesante. En su mente, Yang Yao sonrió, convencido de que él era el más guapo y el mejor de los alfas y que ese pequeño conejo, Jin Che, no sabía de lo que hablaba. Al día siguiente, la noticia de que Yang Yao, el delegado de matemáticas, había regresado a clases resonó en los pasillos. Después del ataque que sufrió, el profesor se tomó un momento para recordarles a los alumnos la importancia de la solidaridad y el apoyo entre compañeros. Yang Yao, visiblemente afectado pero agradecido, recibió el respaldo de sus amigos, que le prometieron cuidarlo y acabar con los rumores, incluso ofreciendo darle una paliza a quien hablara mal. Yang Yao, conmovido por el respaldo, agradeció a todos. Mientras tanto, en otra parte del salón, Han Meng se acercó a Xu Huang para preguntarle si el problema del acoso que él vivía ya se había resuelto. Con un alivio discreto, Xu Huang le dijo que sí. Terminadas las clases, Yang Yao buscó a Jin Che para irse juntos, pero se encontró con el asiento vacío. «Mi conejo ya se fue», pensó, un poco sorprendido. No pasó mucho hasta que Han Meng lo encontró, y en la conversación le comentó a Xiang Xiao que había escuchado a los profesores de matemáticas y de artes hablar de Yang Yile. Decían que era un omega frágil, que el trauma por lo que vivió lo había afectado demasiado, y que quizás lo mejor para él sería dejar las matemáticas, donde era bueno, y dedicarse a las artes, buscando su propio bien. La preocupación de Han Meng creció al darse cuenta de que Yang Yile había escuchado esas palabras tan duras. Han Meng se dirigió a buscar a Yang Yile y lo encontró con Jin Che. Jin Che, con su calma habitual, le dijo a Yang Yile: «Ven conmigo». Al principio, Han Meng pensó lo peor. ¿Habría Yang Yile provocado a Jin Che? Pero pronto recordó que Jin Che tenía un instinto protector muy fuerte hacia los omegas y que ya le había advertido a Xiang Xiao de no molestarlo. Al enterarse de esto, Xiang Xiao y Han Meng decidieron que debían encontrarlos. Xiang Xiao, con una mezcla de intuición y preocupación, pensó que Jin Che, con su carácter protector, seguramente había ido a buscar al acosador de Yang Yile. Tenían que darse prisa antes de que las cosas se pusieran más feas y la escuela se involucrara. Mientras caía la noche y las luces de la calle se encendían, Jin Che y Yang Yile caminaban. Yang Yile, preocupado por meter a Jin Che en problemas, se disculpó. Jin Che le aseguró que no había problema y le preguntó cómo había conocido al acosador. Yang Yile le explicó que el tipo fingió estar perdido y luego lo atacó. Con una seriedad inusual, Jin Che le dijo: «No fuiste estúpido, solo fuiste amable. El problema es la gente que se aprovecha de eso. Si te pasa de nuevo, tenés que conseguir pruebas, si no, la escuela no te va a ayudar y te van a juzgar otra vez». En ese momento, vieron al acosador, un alfa de otra escuela. Jin Che le pidió a Yang Yile que lo esperara, que él iba a buscar la evidencia.
Yang Yile, aunque preocupado por el peligro de ese alfa, le hizo caso. Justo en ese momento, el acosador, que parecía tener un mal día, pateó una botella de refresco que rodó y salpicó el pantalón de Jinche. El acosador, con un enojo momentáneo, levantó la vista para encarar a quien acababa de salpicar, pero su expresión cambió por completo. Delante suyo, con una mirada fría, estaba Jinche. El acosador se quedó sin aliento, embelesado por la belleza de Jinche, creyendo que era un omega. De inmediato se disculpó y, en lugar de cualquier pelea, intentó coquetear. ¡Wow! Ese omega es hermoso. Vamos a una lavandería. Dame tu contacto. ¿Podemos conocernos? Sos totalmente mi tipo, le dijo, con una propuesta tan atrevida como inesperada. Jinche, sin embargo, lo rechazó fríamente, asegurando que él mismo lavaría su ropa en casa. Pero el acosador no se dio por vencido, intentando acompañarlo a su casa y de paso seguir coqueteándole. ¡Wow! Ese omega es hermoso. Vamos a una lavandería. Dame tu contacto. ¿Podemos conocernos? Sos totalmente mi tipo, le dijo, con una propuesta tan atrevida como inesperada. Jinche, sin embargo, lo rechazó fríamente, asegurando que él mismo lavaría su ropa en casa. Pero el acosador no se dio por vencido, intentando acompañarlo a su casa y de paso seguir coqueteándole. Jinche le repitió que no era un omega, pero el tipo insistía en llamarlo lindo y en querer tocarlo. Lo que el acosador no sabía es que mientras charlaba, Jinche lo estaba grabando. Además, por las dudas, llevaba consigo una navaja por si el lindo se pasaba de la raya. Justo cuando la situación se ponía tensa, aparecieron Han Meng y Zhang Yao corriendo desde distintas direcciones. Han Meng llegó primero, empujando al acosador con fuerza y gritándole que no tocara a Jinche. El golpe fue tan ruidoso que el sonido desorientó a Jinche, quien sufrió un ataque de estrés por el ruido. Yang Jaene, quien estaba cerca, también se veía afectado, mientras el celular del acosador caía al piso y se rompía. Han Meng, viendo el estado de Jinche y Yang Jaile, se aseguró que el acosador no pudiera defenderse y terminó de pisotear su teléfono. En ese momento, Yang Zhao se acercó a Jinche, tomándole la cara con delicadeza para calmarlo. «No tengas miedo, el hermano Yang Zhao está aquí», le dijo, con una ternura inesperada. Intentó reanimarlo con unas palmaditas en la mejilla y poco a poco Jinche volvió en sí, sorprendido por su reacción y agradecido por la intervención de Yang Zhao. Pero la tranquilidad duró poco, porque Yang Zhao volvió a su modo provocador. «Conejo, mírame, acepta que te sentís tentado por mí». A lo que Jinche, recuperado, le respondió con un seco «Cállate, nadie se siente tentado por ti». Ya con el acosador bajo control y lejos de allí, Jin Yao se aseguró de que Jinche estuviera bien y le ofreció su ayuda para cualquier cosa. Resulta que Jin Yao ya había revisado las cámaras de seguridad y hasta había contactado a los guardias. Han Meng, por su parte, se preocupaba de que, sin pruebas, el acosador pudiera voltear la situación en su contra. Pero Jinche, siempre un paso adelante, sacó su celular. Había grabado toda la conversación, incluyendo los acosos y las provocaciones. Jin Yao y Han Meng quedaron asombrados por su ingenio. Mientras caminaban, discutieron la identidad del acosador. Por lo que sabía Yang Yile, se trataba de un alfa llamado Wang Hui, conocido por hostigar omegas. Aunque no estaban seguros si era el verdadero Wang Hui o si se había transferido a su escuela, decidieron no darle más vueltas. Al ver que se les hacía tarde, Jin Yao propuso que corrieran, a lo que Jinche aceptó el desafío. Durante la carrera, Jinche no pudo evitar sentir una punzada de gratitud. «Jin Yao», exclamó, «olvidé mencionarlo, gracias». Jin Yao, con su ego intacto, asumió que era por su buena apariencia, cosa que Jinche se apresuró a corregir, aunque no explicó qué era lo que realmente agradecía. Con la noche cayendo y las luces de la calle iluminando el camino, el miedo de la oscuridad parecía desvanecerse. Al mediodía del día siguiente, Jin Yao no perdió el tiempo y volvió a las andadas, intentando que Jinche se pusiera una diadema de conejito para la ceremonia de apertura de los juegos. Pobre Jinche, se negaba en rotundo, decía que ni loco iba a ir a ese evento. Mientras Jin Yao lo perseguía por el salón de clases, insistiendo en que, «Che, llévalo, es precioso». Un anuncio por el altavoz interrumpió la escena. Yang Yile y Jinche debían ir a la oficina. Jin Yao, siempre atento, preguntó si era por la grabación del acosador, y Jinche confirmó que ya la había entregado. Jin Yao, viendo la oportunidad, decidió acompañarlos. «Parece que esto está llegando a un punto crítico, voy con vos», dijo, aunque no sin antes recordarle a Jinche que la diadema lo esperaba para más tarde. Jinche, ya agotado de la situación, dejó la diadema en la mesa. Cuando llegaron a la sala de reuniones, la tensión era palpable. Era un verdadero circo. Estaban los padres de Yang Yile, los de Jinche, Jin Guanyuan y Jin Guanen, el profesor Chang y hasta el padre del acosador, Wang Hui. La madre de Jinche lo regañó por meterse en algo tan delicado sin avisarles. Jinche, con su carácter habitual, respondió que no hacía falta que vinieran, que él podía manejarlo solo. Su padre, un hombre de negocios, lo cuestionó sobre los trucos que estaba usando, refiriéndose a la grabación y a la pistola eléctrica, y le advirtió sobre las consecuencias legales. Jinche se disculpó, pero la madre de Yang Yile intervino rápidamente, aclarando que la pistola eléctrica era suya, y que Jinche solo había grabado para ayudar a su hijo.
Yang Yao observaba la escena como si fuera una obra de teatro, pensando que las peleas de adultos eran mucho más complicadas que las de los adolescentes. Justo cuando el padre de Jin Che estaba por decir algo más sobre la familia Wang, Yang Yao carraspeó para llamar la atención. El profesor Chang, que apenas lo notaba, le preguntó qué hacía ahí. Yang Yao, con una sonrisa, se presentó como el mejor amigo de Jin Che y un testigo clave del incidente, mencionando incluso que había llevado a Yang Yile a la enfermería. Chang Yao, agradecido, le dio las gracias. Pero el padre de Wang Hui, el acosador, saltó furioso, acusando a todos de estar juntos en esto y de haber atacado a su hijo. Yang Yao, sin inmutarse, le preguntó si él era el padre del acosador y si venía a hacer una declaración. El hombre, visiblemente alterado, empezó a quejarse de que su hijo había sido apuñalado y electrocutado, y ahora ellos venían a armar un escándalo en la escuela. El padre de Jin Che, al ver el caos, le soltó a su hijo que debería haber sido expulsado hace mucho tiempo. Fue entonces cuando Yang Yao se interpuso, defendiendo a Jin Che y sugiriendo que, quizás, quien estaba realmente asustado no era Jin Che. Jin Che, con la mirada perdida, apenas pudo decir que no estaba asustado. Su madre, preocupada, también intervino, pidiéndole a su esposo que dejara de decir tonterías, que Jin Che ya la estaba pasando mal y que ella también actuaba por su bien. Yang Yao, observando la escena, pensó que esa era la típica frase que ningún adolescente quería escuchar de sus padres, la que hacía que el conejito estuviera a punto de explotar. Finalmente, Jin Che, agotado, solo pudo disculparse con sus padres por haberlos preocupado. El agotamiento de Jin Che era palpable, una rendición momentánea ante la presión, pero la tensa reunión estaba lejos de terminar. El padre de Wang Hui, impaciente y arrogante, golpeó la mesa, exigiendo que se apuraran, insistiendo en que su tiempo era demasiado valioso para demoras. Mientras la sala se llenaba de argumentos, Yang Yao, siempre provocador, no pudo evitar que su mente se fuera por un segundo. Se imaginó a Jin Che, al que cariñosamente llamaba conejito, con unas orejitas de conejo, mientras él mismo le decía lo bien que le quedarían. En ese fugaz momento, Jin Che, aunque con la cabeza baja, mentalmente le gritó a Yang Yao que se fuera al diablo. De vuelta a la realidad, el padre de Wang Hui seguía intentando desviar la conversación, minimizando lo sucedido y cuestionando la grabación, insinuando que los omegas a veces disfrutaban de ciertas atenciones. Incluso trató de culpar a Jin Che por armar un escándalo y llegó a amenazar con demandarlo por difamación. Pero la respuesta no se hizo esperar. El padre de Yang Yao, que estaba allí presente, con una calma intimidante, le dijo que adelante, pero que se asegurara de conseguir un buen abogado, porque, casualmente, los mejores de la ciudad trabajaban para su empresa. Fue un golpe de autoridad que silenció a Wang Hui padre. Yang Yao, sabiendo que el oponente estaba en desventaja, continuó desarmando su argumento. Reconoció que no tenían un video del incidente, solo la grabación de audio, pero entonces Yang Yil alzó la mano y con valentía señaló que el acosador también lo había hostigado a él en el pasado. Yang Yao aprovechó el momento para desafiar al padre de Wang Hui, preguntándole por qué su hijo se había desviado de su camino para ir a un lugar solitario si solo quería charlar normalmente. El padre del acosador inventó excusas, diciendo que era un lugar tranquilo. Con una sonrisa que ocultaba una estrategia, Yang Yao le aseguró que, aunque intentara negarlo, alguien había visto lo que hizo. El padre de Wang Hui, cada vez más irritado, exigió saber quién era el testigo, a lo que Yang Yao, con un encogimiento de hombros, respondió con un despreocupado «No tengo ni idea». Sin embargo, no había terminado. Yang Yao expuso cómo se habían esparcido rumores maliciosos sobre Yang Yile, sugiriendo que un gánster alfa lo había secuestrado. Demostró con lógica implacable que esos rumores estaban diseñados para dañar la reputación de Yang Yile y que la persona que los inició tenía malas intenciones. El padre de Wang Hui finalmente captó la indirecta y preguntó si alguien lo había hecho a propósito. Yang Yao lo confirmó, revelando que el rumor había sido difundido por alguien que tenía conocimiento del lugar de los hechos y que, irónicamente, se había presentado como la persona que lo había encontrado. Estaba claro, Wang Hui había orquestado el rumor para victimizar aún más a Yang Yile. El profesor, indignado, golpeó la mesa y prometió castigar a los responsables. Luego se dirigió a Yang Yile, preguntándole directamente quién lo había encontrado primero. Con voz temblorosa, Yang Yile reveló un nombre, Tang Shasha. La sorpresa fue general, especialmente para el profesor, que al revisar su lista de estudiantes se dio cuenta de que no había ninguna Tang Shasha. Jin Che, que había estado procesando toda la información, le pidió a Yang Yao que le recordara al profesor lo que le había contado sobre Tang Shasha. Yang Yao, con su habitual tono de burla, fingió no saber a qué se refería, hasta que Jin Che, sonrojado, le especificó lo que sabías de Tang Shasha. Yang Yao, con una risa, se hizo el sorprendido de que Jin Che lo hubiera dicho en voz alta. Han Meng entonces intervino para respaldar la historia, afirmando que él y otros habían escuchado las declaraciones de Tang Shasha, dejando claro que no era un omega que se dejaría intimidar. El padre de Wang Hui seguía vociferando, pero el profesor, buscando una solución, propuso ir él mismo a buscar a la estudiante Shasha y confirmar su testimonio. Mientras tanto, Yang Yao, internamente, mostró una expresión de perplejidad y preocupación. «¿Pero qué te sucede?», pensó. «No debería haber nadie que lo sepa».
La revelación de Tang Shasha había añadido una nueva capa de misterio a la situación, una que Yang Yao aparentemente ya conocía, pero que no esperaba que saliera a la luz. Mientras el misterio alrededor de Tang Shasha se profundizaba, sin que Yang Yao esperara que saliera a la luz, a Jin Che lo esperaba otra conversación, esta vez con su mamá. Ella, siempre preocupada, le preguntó si estaba bien, si había pasado algo malo, si se había metido en problemas. Jin Che, intentando quitarle importancia, le aseguró que solo se había juntado un rato con compañeros y que ya todo estaba resuelto. Pero la mamá no era tonta y, aunque se alegraba de verlo con amigos, le reprochó que se avergonzara de decir que no hablaba con nadie. Jin Che simplemente respondió que no quería hablar con ellos, que había sido su decisión cambiarse de asiento. Sin embargo, la charla de la mamá rápidamente tomó un giro inesperado cuando, con una sonrisa juguetona, le preguntó si le gustaba mucho su compañero de escritorio. Jin Che se puso rojo al instante, negando todo y asegurando que Yang Yao era solo un amigo. Pero su mamá, lejos de desanimarse, lo animó a explorar ese tipo de relaciones, prometiéndole que ni ella ni su padre se opondrían, sin importar las condiciones de su pareja. Jin Che, avergonzado, le pidió que no le hablara así, mientras pensaba para sí mismo que era imposible. Yang Yao prefería los omegas suaves y cariñosos, y él, bueno, a él tampoco le gustaban ese tipo de alfas. Para Jin Che estaba clarísimo que entre él y Yang Yao una relación así no podía existir, aunque su mamá, en una especie de pequeño teatro mental, ya lo estaba apoyando en su futura conquista. ¡Uf! ¡Qué giro, amigos! Así como la mamá de nuestro prota destapó el romance con su pregunta juguetona, ustedes destapen la caja de comentarios con sus teorías. Suscríbanse para no perderse nada. Y díganme, ¿qué manhua quieren que destapemos la próxima vez? ¡Hasta la próxima!